interesa saber son cosas de tu contexto, primero, porque cuando estudiamos esta cuestión de la creación, el contexto creemos que tiene mucho que ver con lo que tú produces ahora. Entonces, cuestiones como tu formación, por ejemplo. Sí, yo estudié arquitectura en la UNAM. Ah, ya. Ujú. Y ¿cómo es que te acercas a la tecnología, a la producción de obra con tecnología? Ah, pues no sé, como que hay varios modos que hicieron que me acercara. Mm, pues sí, quizás sinceramente, también porque soy de una generación donde nos tocó que teníamos al alcance todo si bajábamos de internet, ¿no? Entonces, había muchas cosas que no podías conseguir, pero que solo las podías conseguir por ahí. Ajá. Entonces, cuando era adolescente, pues empecé como a buscar muchas cosas, por ejemplo, muchos programas para hacer música o gráficos o video, y pues hacía como ejercicios de eso, ¿no? Y, y eso era muy interesante porque sobre todo aprendí cómo se procesan las señales y algunos como temas técnicos que posteriormente se podían implementar en otro tipo de como de oficios, ¿no? Otro tipo de disciplinas. Ajá. O sea, como encadenar procesos y cómo hacer que algo va modificando otra cosa de manera dinámica. Cosas así. Luego también, luego también yo de joven entonces estuve produciendo música electrónica muchos años, ¿no? Ah, ya. Empecé muy chavito, como cuando iba en la secundaria, en la prepa. Y antes de entrar a la universidad, lo dejé para entrar a la universidad. Solo que en la universidad también me empezó a interesar mucho como la geometría generada por computadora Ajá. y procesos de diseño y de construcción que ocuparan medios digitales y robóticos, ¿no? Entonces también encontré que no, o sea, también a mí me tocó que no daban mucho eso en la escuela. Entonces tuve que empezar a investigarlo por mi parte y luego ya empecé a conocer personas que se dedicaban más a eso. Entonces empecé a colaborar con amigos o en proyectos, ¿no? Donde pues poco a poco fui agarrando como experiencia de cómo hacer varias cosas y también empecé a producir proyectos míos, sobre todo eh, pues como que tenía ciertas inquietudes, casi siempre como dirigidas hacia el sonido, Ajá. pero, pero también hacia el espacio, hacia como, situaciones espaciales, ¿no? De hecho creo que como mi memoria y todo siempre tiene que ver con lugares, por ejemplo, ¿no? En qué sentido te refieres a la memoria con lugares? A que... Pues, no sé, o sea, cuando platico con personas que siempre, algunos me describen de ese modo, ¿no? Que igual mi imaginación y mi memoria es muy espacial. O sea, por ejemplo, mis sueños tienen mucho que ver con construcciones de ciudades y de edificios o aunque sean lugares abiertos, pero digamos que mi imaginario siempre funciona a partir de lugares, ¿no? No tanto como en otro tipo de abstracciones, ¿no? Como porque hay personas que piensan de otro modo, incluso cuando explico cosas que son abstractas o hablo de otros temas, casi siempre lo describo de una manera espacial. Entonces, Ah, ya. eso, a eso me refería. Ok. ¿Tú eres de ahí del Distrito Federal, de la Ciudad de Mm, México? sí, aquí crecí, ¿Hace cuánto que saliste de arquitectura? como 3 años, más o menos. Entonces tienes por ahí 25, más o menos. Tengo 26. 26. Ah, Ujú. bien. ¿Estás dedicado totalmente a la producción de obra o realizas otras actividades alternas? Sí, ahorita llevo un año que estoy trabajando en un despacho, pero no sé, o sea, por suerte lo que hago ahí tiene que ver mucho con todas las otras cosas que ocupo para producir obra, pero pues afortunadamente igual está más dirigido a algo comercial y como ingresos pues creo que me está alivianando bastante. Pero está interesante porque he tratado cada que se puede como
aunque no sea como un proyecto de arte realmente, porque también esa parte me interesa mucho, ¿no? O sea, como quizás definir, por lo menos conmigo mismo, como cuál es mi postura en relación a eso, ¿no? Porque hay muchos esquemas como del arte con los que yo no me identifico, y pues hay cosas en las que sí me gustaría estar como al margen de ciertas cosas, y al mismo tiempo acercarme a otro tipo de contextos. Por ejemplo, me interesa mucho la ciencia y he tenido como la oportunidad de poder estar cerca de varios científicos, y aparte estoy todo el tiempo al tanto de divulgación científica, entonces leo muchos papers Ah, y qué padre. libros y técnicos. Ajá. Y pues quizás eso no repercute directamente en el arte. Por otro lado, tampoco me interesa mucho como el trabajo con galerías y eso, ¿no? O sea, finalmente lo que he podido hacer, o los apoyos o el currículum que tengo que tiene que ver con la institución, pues sobre todo tiene que ver con igual la posibilidad de producir un proyecto que implica como la necesidad de pedir un apoyo, ¿no? Ah, ya. Y la parte quizás también como de comunicarla con la gente, ¿no? De que haya una, pues sí, un espacio donde se pueda como comunicar con el público. Pero creo que mi interés no es tanto, por ejemplo, esa parte de como con galerías o hacer proyectos que se pudieran vender, por ejemplo, Ah, ¿no? ya. Y por otro lado, también mi interés es más puro en el sentido de la geometría, ¿no? Sí. Sobre todo el desarrollo de la geometría, y pues yo creo que sí, la geometría como que creo que es igual, sería el tema más Central. serio, no, es que hay varios temas, pero creo que es el que sí podría, o creo que sí desarrollo como de manera seria, ¿no? Porque hay otros que son como que intersectan con esos otros espacios, pero no me siento como capaz para tener una postura bastante seria al respecto, ¿no? O sea, Eh, por ejemplo, me interesa mucho la música y el sonido, y, o sea, he investigado mucho sobre eso, incluso también hice muchos estudios sobre acústica para espacios arquitectónicos también cuando estudié. ah, qué padre. Pero no tengo, o sea, por ejemplo, una formación como de músico, ¿no? Y ese es un punto, por ejemplo, interesante, porque también luego mucha gente trabaja el sonido, y, y yo por un lado como que le tengo mucho respeto como a la parte académica de la música, ¿no? Entonces casi siempre trato de tener cuidado de estar consciente de qué se hace, ¿no? Como sobre todo como que no faltar a puntos importantes, ¿no? O Pues de cómo hacer las cosas, o cosas que ya se saben, ¿no? no, incluso hay, bueno, sí. Conozco gente que tiene la carrera de composición y que incluso regresan a una especie de composición como si no supieran lo que están haciendo. No sé si me explico. Pero les gusta retroceder, les gusta como que no seguir las cuestiones aprendidas académicas, sino para innovar están desaprendiendo algo así, están desaprendiendo lo que ya saben, ¿no? Entonces hay gente componiendo música con ruidos de lavadora, de refrigeradores, de cuestiones así. Pero tienen las bases, que creo que eso Sí, es muy importante. sí, tienen Porque las luego bases. también sucede que puedes, no sé, o sea, yo también, o sea, sí critico mucho, hay muchas maneras de hacer las cosas, donde a veces son bastante inmediatas, y quizás la manera de observarlas, y que sí es interesante, tiene que ver quizás más con una parte generacional, o con algo que tiene que ver con los medios en sí mismo, ¿no? O sea, como más bien, como si fueran un camino donde mucha gente está haciendo cosas al respecto, pero a veces no, creo que deberían de detener, o sea, como detenerse más a, como a tomarlo con más calma, ¿no? Porque luego es muy fácil saltarse muchas preguntas, ¿no? Sí, Y al final esa inmediatez resulta en que quizás producen mucho, o
o sucede en eventos o qué sé yo, o sea, hay muchos como productos culturales que parten de eso, pero cuando son así de inmediatos, de pronto creo que siento que son muy desgastados, ¿no? Entran en los clichés. A lo que muestran. Los Y lo clichés. interesante no es tanto a veces el producto, sino el contexto donde están insertados. Entonces, casi siempre lo que uno termina como, de lo que termina hablando, lo que uno termina como pensando, razonando al respecto, más bien es cómo esos ambientes modifican cómo trabaja la gente, ¿no? O incluso como modas, ¿no? Cómo hacen que mucha gente se acerque a ciertos medios durante cierto periodo de tiempo porque pues están en auge o es muy fácil usarlos, ¿no? Sí, hay una cuestión, acabas de comentar que hay esquemas del arte con los que no comulgas. ¿A qué te refieres con esos esquemas? Pues, pues a modos en los que se producen o se ejecutan ciertas cosas. O sea, como a veces el trabajo siento que tiene que responder a lo que también se espera, ¿no? Por ejemplo, también a veces hay como un cierto ritmo, o sea, a veces, por ejemplo, la gente conozco que trabaja más cerca con galerías, pues hay como, no nada más una expectativa del público, sino además como una demanda también en el tiempo, ¿no? Como que es necesario estar produciendo a ese ritmo. Ya. Bueno, eso es algo que yo siento, ¿no? Ya. Sobre todo creo que tiene que ver con los tiempos y con lo que se espera de los trabajos, porque igual quizás yo no tampoco trabajo de un modo tan social, ¿no? O sea, o tan vinculado con la respuesta que va a tener el público, ¿no? Sino me interesa más como procesos como de investigación. O sea, hay muchas cosas, o sea, sobre todo tienen que ver con algo muy técnico, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Y creo que hasta ahora apenas estoy como poniendo en claro como qué estoy encontrando en lo que he estado buscando últimamente, o sea, como qué ejes son muy claros y que quizás ya los puedo empezar a decir de una manera más franca, ¿no? Sí. Pero consciente de que estoy buscando eso, ¿no? Hay una cuestión, dentro de este proceso de creación, ya me acabas de hablar acerca de algunos de tus intereses, ¿no? El sonido y tal, ¿no? La producción de obras como en un ambiente un poco más relajado, en base a apoyos, sin esta presión de galerías, etcétera. ¿De qué alimentas tu corpus mental? O sea, por ejemplo, ¿qué lees o qué ves que de alguna manera influencian tu obra hasta ahorita producida? Pues, mira, por ejemplo, pues todo lo clásico, ¿no? Me gusta mucho, como toda la parte clásica. Ajá. Y pues yo creo que en los últimos años me he clavado mucho en consumir mucha divulgación científica. Entonces leo muchos, por ejemplo, casi no leo literatura, como de ficción, o sí, novelas, cosas así, sino casi leo puros ensayos o libros no necesariamente, o sea, técnicos, pero no necesariamente como de cómo hacer las cosas. Ajá. Por ejemplo, he leído, o sea, he estado ahorita muy clavado en cuanto a astronomía, en cuanto a, o sea, astrofísica y un poco como en química estoy empezando a investigar porque, o sea, por ejemplo, curiosamente cuando iba en la secundaria, en la secundaria, ¿no? Y en la prepa, química era una materia que no entendía muy bien, no entendía el modo en que me lo explicaban porque era demasiado arbitrario. Ajá. En cambio, física, pues como que siempre la he entendido mejor y me ha gustado mucho. Y ahora apenas como que he estado redescubriendo la química a partir le llaman nucleosíntesis, que es el modo en el que se generan los elementos adentro de las estrellas, ¿no? O sea, a partir de cómo es que se generan los elementos en el universo.
Entonces he estado leyendo últimamente mucho sobre eso, ¿no? Ah, ya. También me gusta, no sé, luego también leo cosas como estadísticas o de estudios como de ambientales o pues también cosas más de urbanismo, ¿no? Como planes de desarrollo urbano o propuestas o estudios urbanos también, estudios sociales también, que son muy interesantes. ¿Tiene esto algo que ver con el proyecto que está desarrollando ahorita Gilberto? Que está platicando con astrónomos. ¿Sabías tú o no vas a colaborar con ellos en este ¿A proyecto? Gil? Gil, sí, Gil. No, vi a Gil el sábado, pero no he platicado con él así de proyectos nuevos que traiga. Anda haciendo contacto ya con astrónomos. Ajá. Sí, eso está padre. Pues es que Sí. el año pasado, gracias a Ale de la Puente, tuvimos como un vínculo institucional con el Instituto de Astronomía. Entonces estuvimos como durante todo el año, nos juntábamos de vez en cuando a tener pláticas, ya sea o en el instituto o también nos prestaron como el auditorio del MUAC, también nos llevaron a ver varios observatorios. Ah, ya. Entonces, como que, pero no habíamos aterrizado como proyectos, sobre todo estábamos como tratando de Sí. encontrar como líneas comunes, ¿no? Sí, sí, Gilberto mencionó que apenas estaba teniendo acercamientos. No hablo de ya tener un proyecto con astronomía, pero sí que ya estaba como estableciendo contactos, un rollo así. Uh-huh. Este, ¿Cómo valoras tú que una idea vale la pena invertirle horas de trabajo? Por ¿Cómo? ejemplo, si haz de cuenta, tú lees estos papers y, por ejemplo, y estadísticas e imagino que tuvo relación con, por ejemplo, la creación de tu obra Sismológico. Uh-huh. Entonces, cuando tú decidiste hacer Sismológico, ¿cómo determinaste que valía la pena hacer esa idea y no otra? Bueno, es que pasaron muchas cosas, o sea, yo ya tenía una idea vaga, como formal, que no sé si conoces, la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muy bonita, sí, cómo no. Hay Sí. una geodésica amarilla a la entrada que da hacia las islas, Hace que es mucho tiempo que un fui. regalo que hizo la generación del 45 a la facultad. Entonces Entonces igual yo sí. siempre que iba como de vuelta a mi casa, bueno, no siempre, pero cuando pasaba por ahí, la observaba y me imaginaba, bueno, estaría bien padre como que cada uno de los módulos tuvieran una bocina, ¿no? O sea, Y que fuera como, es una estructura es una grande. estructura así, Sí, 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 ya la recuerdo, sí. Entonces había una parte como formal que me interesaba, también porque yo estaba estudiando como acústica, ¿no? O sea, porque hay varios temas como de acústica donde, pues si una esfera que tiene muchas bocinas hacia todos lados, pues se vuelve un instrumento interesante, ¿no? Claro. Pero no, solo era como un interés formal en ese momento. Después hice otros proyectos, hice un instrumento, otro tiempo hice un instrumento que funcionaba con cuerdas, y tenía unos brazos robóticos que tocaban esas cuerdas, Okay. pero y lo hacía de manera muy, muy lenta, pero la manera en la que tocaban la cuerda es que apenas la tocaban y la empezaban a estirar así muy suavemente y luego la soltaban y ya se escuchaba. Entonces, cuando sucedió como ese fenómeno, también empecé bueno, se me hizo muy claro como los sismos de algún modo son igual, ¿no? En el sentido de que es una energía que está acumulada y de pronto llega un punto como donde se rompe esa energía como potencial y se libera en una propagación de ondas, ¿no? Ajá. Quizás son ondas bastante, con una longitud de onda bastante amplia y no las podemos escuchar, pero sin embargo son tan fuertes que mueven pues el suelo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que también es interesante como el cambio de escala como cuando piensas en los sismos como si fueran sonido, porque finalmente pues sí es una propagación de ondas mecánicas. Ajá. Entonces sí entra en la definición de sonido, ¿no? Y entonces primero no iba a ser una esfera, sino iba a representar los sismos de otro modo.
pero, pero cuando vi lo de la cuerda y luego me remití a la idea que ya tenía años atrás de hacer esa geodésica, pues me pareció bastante congruente juntarla, porque además también es un cambio de escala del planeta, ¿no? Sí. Y además que también hay una parte técnica donde dividir una superficie esférica a partir de una geodésica pues es más regular que hacerlo a partir de gajos, como es lo más común, como los usos horarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay muchas de las decisiones que tomo tienen que ver con la parte técnica, ¿no? Ah, ya. Pero la parte técnica para mí también tiene que ser congruente como con otras cosas que voy como descubriendo y que me voy preguntando mientras las voy haciendo, ¿no? Pero hay muchas cosas que las preguntas no nada más suceden antes o durante, ¿no? También hay, cuando va pasando el tiempo después también empiezas a entender otras cosas que no visualizabas en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esfera además fue demasiado trabajo, o sea, tiene Sí, está literalmente decenas impresionante. de miles de piececitas y fue un desgaste como físico y emocional muy fuerte. Entonces también esa parte tiene como un peso muy relevante para mí, ¿no? A la hora de elegir una idea sobre otra. Pues eso también ha cambiado con el tiempo. Creo que como que hay un eje que es como anterior, que tiene que ver como con el mapeo de datos, ¿no? O sea, que me interesaban como proyectos de cómo convertir como una serie de valores en otra cosa. Y generalmente termina siendo como una solución sonora porque pues me gusta mucho la música y aparte la música también para mí es como, no sé, para mí representaría como la vida en el universo la música, ¿no? O sea, incluso para mí la música podría ser como, o sea, es como si quizás importara menos la vida que la música y la música expresa mejor el universo que la vida misma, ¿no? Quizás. Pero bueno, para mí. Pues son matemáticas, son matemáticas. Porque la música en un sentido formal y en un sentido como del momento, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que todo lo que sucediera, todo lo que se hiciera fuera como música, ¿no? O sea, que tuviera como esa calidad como armónica El equilibrio. y en ritmos, ¿no? Pero también me gusta música que no es tan convencional, o sea, o bueno, no convencional, pero hay música más difícil de escuchar, ¿no? Y la vida también un poco es así, o todo lo que sucede, no necesariamente tienen que ser armonías como alegres, ¿no? O tristes, claro, ¿no? Hay cosas más, un poco más raras, ¿no? Y ruidos y cosas más interesantes. ¿Y qué escuchas? Y luego, por ejemplo, entonces los primeros proyectos eran quizás no eran tanto en cuanto a en la parte técnica, como yo todavía no sabía tanto, era más como una talacha a mano, pero aún así incluía como hacer muchísimas como células o componentes, ¿no? Casi siempre tienen que ver con que son muchos componentes en un sistema, ¿no? Casi siempre son sistemas también. Pero por ejemplo, últimamente he estado pensando mucho en eso que te comentaba del espacio. Ajá. Sobre todo como en una parte como contextual, ¿no? O sea, es decir, cosas que solo se puedan decir en ese lugar y que no se puedan decir en otro lugar, ¿no? Pero cosas no que hablen de ese lugar en sí mismo, sino cosas que hablen de un contexto geográfico mayor desde un solo punto dentro de ese contexto, ¿no? Pues, estás pensando en espacios cerrados o abiertos, me dices, ¿verdad? Sí, pueden ser, o sea, sí, o sea, pero más bien creo que es como la representación del espacio, por eso igual los mapas sirven mucho, pero donde el lugar que estás representando es el lugar donde estás mostrando ese mapa, ¿no? Y los datos o valores o la forma en la que deformas la geometría de ese mapa es congruente con el lugar en donde se está mostrando. Entonces últimamente he estado como pues sí, haciendo cosas sobre eso. ¿Cuántas obras llevas más o menos hasta ahorita? He visto algunas y las que mostraste aquí en León, pero más o menos ¿cuántas obras tienes realizadas hasta ahorita?
¿Tienes idea de...? Porque me estás platicando de procesos muy complejos y que me parece que son largos, ¿no? Sí, o sea, realmente no, o sea, como obras como tal, creo que no son muchas, Ajá, realmente. ajá, Y luego hay muchos como apéndices sí, que también igual entran en la categoría que te decía que si es mantenerse al margen de de la ciertas galería, convenciones, ¿no? ya, Porque ya decidir si es una obra o no, pues igual y realmente quién va a saber, ¿no? O sea, digo, a claro, mí, por lo menos en esa parte a mí no me, o no reparo en decidir si lo voy a presentar como tal o como no, ¿no? Generalmente las cosas que se presentan justo son procesos más complejos y que tienen que ver con resultados de investigaciones en que son como muchos elementos, ¿no? ajá, Sin embargo, todos esos elementos por separado también pues se podrían leer de ese mismo modo, creo, ¿no? O sea, hay como claro, muchas cosas gráficas con mapas, hay trabajos como de programación también, sí, también otros trabajos gráficos, cosas también físicas como de diseño industrial, como de piezas ensamblables, pero sí, pero no sé si necesariamente... Ah, ¿me dejas contestar rápido el ah, no, teléfono? claro, claro. ¿Hola? ¿Qué onda? Sí, aquí está. Hoy estoy un poquito ocupado. Sí. Dice que te hablo. Ujú. Aquí habla. Estoy ocupado un poquito. Ya. Perdón. Sí, no, Ya. no hay problema. Me da chance de estar pensando lo que me dices. Pero entonces, se podría decir que tú privilegias los procesos Sí, definitivamente. y me da la impresión que tus desarrollos muchas veces son por la curiosidad de realizar ciertas cuestiones más que por producir un objeto concreto. Ujú. Yo creo que digamos que en el camino, porque también sí me interesa al final. De hecho, soy muy cuidadoso en ese producto terminado, ¿no? O sea, por ejemplo, y de hecho también ha sido un problema a veces porque no es muy práctico, ¿no? O sea, todo el mundo quiere todo de una manera tan inmediata y Sí, que a veces como reparar como en los detalles implica como atrasarte, ¿sabes? Pero hay veces que yo prefiero atrasarme y, y detallar esas cosas a dejarlas como prototipo, ¿no? Sí. en la cuestión de la elaboración. Ah, me queda una pregunta del bloquecito que comentaste hace rato en relación al sonido. ¿Qué escuchas? Porque es una forma también en que alimentas tu producción. ¿Qué escuchas en lo tradicional y en cuestiones más innovadoras? Como de música, dices. Sí, vi algo que pusiste en el Face, que sí era algo diferente, pues, pero ¿qué escuchas de música? Dices que eres melómano, ¿no? Prácticamente que la música Sí. Pues escucho mucho jazz, la verdad. O sea, ahora escucho mucho jazz. Quizás de hecho no me encanta tanto así un jazz como tradicional, como sería como un estilo de bebop, pero me gusta mucho el jazz como europeo, como escandinavo, como el que junta como trozos de electrónica o música concreta. Ajá. De hecho, incluso hay uno que quizás ni siquiera es jazz, pero está como dentro de ese contexto, ¿no? Y tiene más que ver con música contemporánea, como con composición. Pero sí, últimamente he escuchado música instrumental. Antes escuchaba más ruido o más cosas electrónicas, que todavía me gustan, pero creo que no he encontrado últimamente algo así que me sorprenda tanto, porque también se me hace muy interesante cómo quizás los últimos 10 o 15 años, también en la música electrónica, gracias a la tecnología, se llegó como como un punto en el diseño de los sonidos que un poco se agotó, un poco como que siento que ya no encontraron como una nueva salida. Ah, ya.
Y entonces, por eso como que he volteado yo mucho a escuchar música instrumental últimamente, ¿no? Hay cosas muy interesantes, la verdad, composiciones muy, muy padres y muy buenas. ¿Recuerdas algún nombre o alguna referencia? Bueno, pues a toda la disquera, hay una disquera que se llama ECM, que me encanta, Y sí, que es ECM. Ajá. ya. Son tres siglas, porque es significan edición de música contemporánea, que es muy interesante porque, por ejemplo, el fundador de esa disquera, él produce casi todos los discos, y llevan más de 2000 discos, con como 3000 o una cosa así, y él produce casi todo, o sea, él es decir, él hace como un trabajo de curaduría sobre Lo que está sobre grabando. lo que se publica, y tiene tanto músicos que son los más consagrados del jazz contemporáneo, Ajá, tanto como jóvenes que son también increíbles, ¿no? Y órale. puede poner desde, bueno, tiene una sección que es de música clásica también, entonces pues, también publican, no sé, de lo más conocido, cosas de Bela Bartok o de John Cage, o sea, o John Cage. grabaciones actuales, pues los grandes íconos del jazz como Keith Jarrett y todos ellos, ¿no? Ok. John Surman y todos ellos. Y cosas nuevas que me gustan mucho como Matías Seiko, Nate Perch. ¿Cómo deletreas el último nombre que acabas de decir? Porque luego batallo aquí en las... Estoy grabando sí, y luego a la hora de se transcribir escribe ya no supe ni qué dijeron. Ajá, sí. escribe B grande, Ajá, A con diéresis, ajá. R, T, SCH. Ah, no, SCHT. SCHT. Ok, está muy raro. Ok. Ajá. En cuanto a las influencias que tienes de, bueno, no puedes decir influencias en tu caso porque vienes de otro contexto y yo creo que eso enriquece tu obra, ¿no? Tus proyectos. Pero ¿has visto a alguien o algo en el arte que tú digas, esta persona vale la pena lo que está haciendo? ¿O prefieres mantenerte al margen de lo que se produce en cuestión de arte digital, por ejemplo? No, pues sí, hay mucha gente O que está arte. produciendo cosas muy interesantes. Creo que, por ejemplo, vale la pena mencionar lo que hace rato te decía de que también hay como a veces una tendencia y una cierta moda a hacer cosas. Ajá. A veces es muy delicado porque también hay mucha gente que produce cosas muy interesantes hoy en día y no está usando la bandera ni la credencial de ser un artista, ¿sabes? Órale. Y luego hay gente que sí usa esa bandera y que se apropia de lo que otra persona hizo y de pronto le saca como provecho a eso. Y eso es como muy vulgar, ¿no? Porque Claro. entonces también hay como, yo creo que también hay muchas influencias o gente que admiro que no pretende ser artista per se, y sin embargo lo que está haciendo pues sí tiene como un impacto cultural muy grande. O sea, creo que incluso más que el arte me interesa como la cultura como tal. Me gusta mucho también el diseño y la arquitectura, ¿no? Y la música sobre todo. Pero, no sé, por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, Ariel Gusi, que es como alguien que admiramos todos, ¿no? Claro. Y él, por ejemplo, tiene justo esta parte de que sus proyectos se tarda mucho tiempo en hacerlos. Él, yo siento que no tiene una pretensión de estar como en el reflector En el de que es escenario. artista. Sin embargo, sus proyectos pues sí tienen lugar en un museo y cómo mostrarse, ¿no? Como proyecto de arte, pero también hay, por ejemplo, lo que hizo para el Cárcamo, no sé si viste Sí, ese la proyecto. cámara lambdona, ¿no? Ajá, o sea, sí, claro que es una pieza de arte, pero me gusta porque justo se escapa de quizás como salidas fáciles y más bien dialoga como con la historia de la ciudad, como con el problema que estamos viviendo con el agua. Lo hace de una manera como muy sutil porque a pesar de que lo invitó el gobierno y lo inauguró Ebrard y todo eso, tiene algunas cositas así en su factura que están escondidas y que si tú no tienes el cuidado y la paciencia de acercarte a leerlas, Ajá. Pues igual y nunca las ves, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que bueno, estoy seguro, afuera, donde está el anemómetro que mide así el viento y todo eso, tiene una placa
pero esa placa la puedes levantar y abajo de esa placa escribió algo, ¿no? Entonces, como detalles de ese tipo que no tienen tanto que ver con eso, ¿no? Con que sea algo arte, rápido. ¿no? O sea, yo creo que es más como su postura ante la vida, ¿no? O sea, Claro, él igual antes de producir cosas se dedica más a darle consulta a la gente sí, de hace ideología, una ¿no? labor ahí social muy importante, ¿no? Fíjate que cuando empecé este proyecto de la tesis, inmediatamente vi el trabajo de él, pero precisamente hablando con él, me dice que él no es artista digital. Entonces, yo de verdad que le hubiera cambiado el nombre a la tesis con tal de tenerlo en el estudio que estoy haciendo, ¿no? Claro. Pero porque como idea todo lo que él crea es así es como que tiene un cierto encanto e impresiona, ¿no? Es muy diferente, es un trabajo también muy interesante. Pero sí, lamentablemente me quedó fuera de... Sí, pero eso no crees que son como categorías, porque al final Sí, sí, harta lo también creo que teórico. también hay una cosa como muy cuidadosa en eso de lo digital, porque pues es que prácticamente hoy casi todo es digital, pero algunas cosas ni siquiera por quererla hacer. O sea, por ejemplo, la música grabada es digital porque está grabada, Claro. pero no porque se produzca de manera digital, ¿no? Entonces, a veces hablar de ella como excluyéndola de lo digital, pues también puede ser como delicado, ¿no? Porque Sí. yo creo que tiene que ver con cómo usar, o sea, qué tan consciente está uno al usar las herramientas en cuanto a lo que quiere uno decir, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, hay artistas que no, digamos, que entran al gremio o al contexto de los artistas que sí tienen la bandera de ser artistas digitales y ocupan medios electrónicos, ¿no? Para producir quizás un solo proyecto o dos proyectos. Sí. También como que cada vez, creo que no es nada más es como un grupo el que está usando eso, sino ya todos como sociedad pues ya nos está devorando la tecnología, ¿no? O sea, Es una yo incluso necesidad. ahorita la conversación que estamos teniendo pues la estamos haciendo Mediando, sí. Digital, pues sí. entonces, pero por ejemplo, o sea, tiene que ver creo que también con los contextos de la época, porque si fueran herramientas que ya están muy bien como asimiladas, entonces ya se deja de pensar como en el medio, como si fuera parte del discurso, y entonces se empieza como a hablar como de lo que se dice a través de ese medio, ¿no? O sea, por ejemplo, la escritura o el teléfono, qué sé yo. O sea, por ejemplo, la escritura, ¿no? Que es súper antigua. Ajá. Pues ya casi nunca reparamos en la parte como formal de la caligrafía o la imprenta, o sea, ¿sabes? Sino más bien siempre ya hablamos del puro contenido de los libros, porque es lo que nos interesa, ¿no? Sin embargo, sí hay libros todavía que se producen a partir del encanto que tiene el objeto del libro, ¿no? No sé si estoy llegando es como lo que quiero hablar, porque a veces, o sea, de todos modos hay chance de que sí se hagan cosas a partir del medio, ¿no? Ajá. O sea, estoy totalmente a favor de eso, pero a veces, también puede resultar que a la vista de los demás o del propio autor se pierdan en el medio y parezca que solamente se trata de eso, ¿no? Entonces a veces creo que puede ser delicado porque es donde yo creo que a veces todos cometemos errores ahí, o sea, a veces como que hacemos cosas que como de una manera un poco como ingenua, ¿no? Pero igual no está tan mal porque también es una parte como de la inocencia, como de la época, ¿no? Claro, lo naif, ¿no? Sí, yo creo que vas al punto de la realización de obras muy espectaculares donde por lucir el medio, digamos, como mencionas, privilegian la apariencia en vez de el concepto, ¿no?
o el mismo proceso, porque ahorita ya hay artistas también que no les importa tanto un resultado, sino el proceso. O sea, la riqueza la encuentran en el desarrollo, como tú ahorita dices, la investigación y los apéndices que van saliendo de esta línea de investigación, ¿no? Que muchas veces este proceso es más importante que un resultado final, ¿no? Tal vez. Claro. Ahora, en cuanto a la elaboración, trabajas con más gente, me imagino. ¿De qué disciplinas son las personas con las que trabajas normalmente? No, pues según de lo que trate el proyecto, ¿no? Ajá. A veces, incluso, por ejemplo, hay cosas que no he podido hacer. O sea, también hay proyectos que llevo mucho tiempo como preparando. Y, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con cine, ¿no? Y como con registro audiovisual. Ajá. Y sí tengo amigos que se dedican a hacer cine y ya lo tenemos más o menos aterrizado, pero no lo hemos producido. No sé, con lo que más trabajo sobre todo son con máquinas. Y, o sea, procesos de, de maquinado, o sea, como para modificar materiales, ¿no? O sea, para cortar, para Ah, ya. ensamblar. Como los routers y esas cosas. Ajá, todas esas cosas me gustan mucho. Trabajo de pronto con ingenieros porque saben mucho más de electrónica o de programación que yo. Uh-huh. Pues no sé, también es que depende qué tipo de proyecto sea, pero no me siento como negado como a participar con alguien. Aunque bueno, igual y también siendo sincero, por ejemplo, a mí creo que la danza y el teatro se me hace muy complicado para entender. Entonces hay cosas Pero que tú evitas, digamos, ¿no? pues es que luego sí está un poco difícil. O sea, hay lenguajes que también igual y yo no entiendo muy bien, ¿no? O sea, que puedo ver cómo lo disfrutan cuando realizan algo, pero luego igual quizás no me metería en eso porque no sería bueno, ¿no? Ok. Sí. La comunicación, mencionabas en León cuando participaste en la mesa que no te interesaba mucho el público, comunicar algo al público, sino que era más bien como una búsqueda personal. Finalmente, bueno, ¿te interesa realmente o hasta qué punto te interesa la reacción del público? ¿Buscas al público para terminar tu obra o...? Pues en general creo que tiene que ver con etapas, ¿no? Y todavía soy joven y no me considero como que he madurado en mi trabajo, ¿no? Entonces por eso creo que sobre todo las cosas han estado dirigidas a procesos donde yo todavía tengo que entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Ajá. Y quizás no he tenido o no he desarrollado la capacidad para que esas cosas comuniquen, entonces no es como su tarea primordial. Ah, ya. Obviamente me interesa como tener un feedback de la gente, Mm. pero incluso, por ejemplo, he tratado como de que no sean cosas interactivas, ¿no? O sea, también tengo ese problema como con la interactividad de algún modo, porque, pues no sé, a veces creo que hasta puede sobrar como que las cosas sean interactivas, ¿no? Pues Depende sí. qué quieras decir, pero es lo que hace rato te comentaba, de que también hay como ciertas cosas que se producen por hobby o por eh, productos comerciales o otro tipo de cosas, Ajá. donde creo que funciona muy bien la interactividad, pero hay veces donde solamente siento que se están robando como esas ideas y cuando las aíslan y las meten en un espacio como de exposición, pues para mí no tiene tanto sentido, la verdad. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la interactividad en la red o sea, en internet o en los videojuegos o incluso hay cosas que son dinámicas con el ambiente, que eso sí o sea, sí he estado trabajando con eso, pero que no implica necesariamente que alguien Ya. tenga que ir y picarle un botón o moverse, ¿sabes? Ajá. Eh, Depende, es que yo creo que ahí va más bien es como
qué es lo que va a afectar o sea, qué es lo que está censando, ¿no? Sí. Y ahí es donde vas a encontrar como la congruencia. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto que tiene como, es a partir igual de un sistema de módulos, y cada uno es un sensor de calidad del aire, de monóxido de carbono y ozono. Porque el monóxido pues es como uno de los contaminantes en el aire, principales en el aire de las ciudades, sobre todo porque los automóviles de combustión es lo que más produce, ¿no? Ajá. Y estos módulos tienen que estar dispersos por la ciudad, no dispersos como de manera aleatoria, sino están como dictados por un gráfico, que el gráfico es un mapa, y que el mapa es el mapa del lugar donde se está mostrando el trabajo, ¿no? ¿Lo vas a estar monitoreando, digamos? Ajá, y quizás, sí, y entonces lo que se necesita es que si haya personas que acepten como cuidar estos sensores, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues, de algún modo sí están interactuando o sea, literalmente están interactuando con el trabajo, pero no es una interacción como inmediata en cuanto a que se paren frente a un sensor y se muevan, claro, sino más bien tiene que ver con este sentido espacial de que si ellos tienen una propiedad o viven en esa parte donde a mí me interesa colocar un sensor, y también por cuestiones como prácticas, no me sirve poner el sensor en la calle porque no creo que se lo van a robar o algo. Sí, se lo van a volar. Aparte, tiene que estar conectado a internet porque manda los datos por internet. Entonces, hay alguien que tiene que querer hacerse cargo. Sí, ¿cómo se dice? Adoptar el sensor un mes o qué sé yo, ¿no? Ya. Entonces es otro modo como de interacción, ¿no? Y es otro modo como de trabajar con las personas, pero al final el resultado vuelve a ser como una cosa muy abstracta donde se genera nada más como una melodía a partir de eso. Órale. Entonces, pues es eso, no sé. Pues es que ya el término de interactividad está cambiando, ya de hecho ya está cambiándose por reactividad, me parece. Ya no se habla de instalaciones interactivas, sino de instalaciones reactivas, que causan una reacción en la gente, que tiene relación con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que ya no es llega, apriétale aquí, sino que ya per se hay una reacción de parte de la gente. Claro. Entonces yo creo que es más valioso, ¿no? También desde ese sentido. Dices que te interesa tener un feedback de la gente. ¿Tú te has puesto, por ejemplo, a un lado de tu obra a ver cuál es la reacción de la gente, cuáles son los comentarios? Sí, es bien padre porque también la gente es bien franca y luego está pensando totalmente otras cosas, ¿no? Y me gusta eso porque, por ejemplo, luego no me encanta cuando es tan hermético a veces, en el sentido de que si alguien no entiende como ciertas cosas, no puede entender el mensaje oculto en la pieza, ¿no? Ya. Y eso puede ser como verdad, en un sentido, porque para entender cómo se construye, pues tendrán que saber como toda la parte técnica, ¿no? O descifrar cómo está construida y todo eso. Pero por otro lado, las ocurrencias que tiene el público son bien divertidas e interesantes, ¿no? Y aparte, más allá de lo que le dejan a uno, a ellos luego les deja cosas que uno no imaginaba o no planeaba. Claro. Y eso es muy divertido, ¿no? O sea, luego también la gente a veces cuando ve aparatos también pregunta, bueno, ¿y esto sirve para esto otro? O sea, se imaginan como una ficción que es como muy, muy padre, ¿no? Y eso está muy, muy bien. Ok, pues yo creo que la pieza de sismológico es impactante. A mí me impactó. Y cuando la vi en el Laboratorio Arte Alameda, en diciembre me parece que la vi. Y vi lo de Gilberto, que ya lo conocía, que me gusta mucho. Fíjate que tienen una carencia bien marcada ahí en el laboratorio, que es de que no instruyen a la gente para que explique. Y las hojas de explicación de la sala era un folleto en letra bien chiquita, la sala en penumbra, apenas si se leía el folleto, total de que yo
se los dije a los del laboratorio, me escribió Carla Jasso y ya ahí hubo retroalimentación en ese sentido. Pero, por ejemplo, la pieza de Marcela, que era la que seguía la de Gilberto, pues sí que no se apreciaba en su totalidad, ¿no? Porque la gente no, los encargados de sala no estaban instruidos para explicarla y el folleto pues en esas condiciones era prácticamente pues muy difícil de leer. Sí. Pasé por la siguiente sala que eran unos vidrios, algo así, pero cuando llegué a donde estaba la tuya fue así decir, wow, o sea, aquí no hay nada más que explicar, o sea, esto está interesantísimo, es una pieza súper grande que estaba detenida con unos tensores y que bueno, tenía ahí la pantalla donde uno ya fue conectando y deduciendo, ¿no? Y total de que me gustó mucho, ¿no? Y yo creo que esa impresión que dejas en quien llega a la sala y puede ver lo que hiciste, yo creo que es muy valiosa, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ya es todo lo que toda la entrevista, ya nos llevamos una hora. Nada más felicitarte, sí me interesaba saber estas cuestiones y pues me gustaría ver más obras también que tengas. Entonces, ojalá que sigas produciendo al ritmo que tú quieras, pero que sigas produciendo. Sí, eso sin duda. Sí, porque es un cohete, ¿no? En estas condiciones económicas actuales y teniendo que andar doblando chamba y atendiendo. Sí. Pero bueno, entonces pues no, nada más. No sé si tengas algo que te haya faltado agregar. Nada, bueno, eso que decías del laboratorio, pues es como, o sea, sí era como una regla curatorial, ¿no? O sea, creo que o sea, como curaduría está súper durante muchos meses juntos. Pero en la parte ya de cómo quedó finalmente, cómo quedó mostrada y cómo se presentó al público, yo personalmente no estaba tan de acuerdo en esa parte, que es muy personal de cada quien, ¿no? Porque de hasta dónde dices las cosas, de hasta dónde las omites, ¿no? Porque hay quien ve mayor cualidad en un sentido o en otro, ¿no? O sea, hay quien dice, no, o sea, si tú le empiezas a explicar, se pierde por completo, pero también, o sea, eso es para él, pero igual el 20 personas que entran se van sin entender una sola cosa, ¿no? Sí, entonces no sé, y al final creo que, por ejemplo, un museo como institución sí tiene una responsabilidad con la sociedad, ¿no? O sea, que es muy distinto a que si tú haces un trabajo en tu casa, o sea, que tienes como... Claro. Entonces esa parte es un poco delicada y creo que se tiene que encontrar un punto intermedio o algo que... Sí, para manejar el asunto. Lo que me decía Carla es que los señores de las salas están sindicalizados y son como muy reacios a que se les forme, pero no era tanto, creo que, o sea, yo estoy seguro que no era tanto eso, o sea, sí había una decisión de que fuera muy hermético, creo, o sea, ya. Porque sí, mira, tenía que ser así, o sea, esa era como la idea. Porque también, ¿sabes? También luego tienen este problema de que si se explica, entonces ya aparece Museo de Ciencia de la universidad o qué sé yo. ¿Sabes? Que no necesariamente tiene que ser porque, por ejemplo, el proyecto de Gil es un proyecto que habla también. Que en una institución podría financiar, o sea, no apoyarían porque no cumple como con los criterios que tiene... que debería tener una investigación académica, ¿no? Científica. Sin embargo, está vinculada, o sea, durante su historia se vinculó o se sigue vinculando con muchísimas instituciones. Con un buen de gente, sí. Investigadores y científicos, ingenieros, que les gusta el proyecto porque es divertido y interesante y aborda un tema como importante. Sí. Y justo creo que también les llama la atención porque es lo que no les dejan hacer, ¿sabes? O sea, porque si tú quisieras hacer, porque aparte es ineficiente. O sea, esa es también muy la lento, realidad. Sí, pero sí. Y por eso también es interesante porque ahí sí cruza con lo que podría ser arte en ese sentido, ¿no? Porque si lo metieras, o sea, como en cuanto al propósito, en un esquema como institucional, entonces no tendrá que ser un robotcito, quizás sería como una planta enorme que procesa agua o que hace otras cosas, ¿sabes? O sea, no a esa escala no es ni eficaz, ¿no? Para el problema, ¿no? Y realmente tampoco está solucionando un problema, solo está como
poniendo Enunciando. el punto en un lugar, o sea, está señalando algo que se puede señalar de muchos modos y es el modo en el que Gil lo hace. Claro. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, solo que hay, bueno, estoy de acuerdo en la de Gil también habla, ¿no? Pero por sí sola la pieza, pero en el caso de Marcela es una pieza súper interesante esta de la máquina Estela, que me la estuvo platicando y todo lo que implica, el discurso, el concepto, etcétera. Es una pieza muy, muy rica, pues, en cuanto a concepto. Claro. Y si tú la ves así nada más por nombre y la pieza en sí, no vas a descifrar esto. O sea, la gente se va a salir con, pues, sí, pues hay un dodecaedro y tal, ¿no? Sí, Pero, pero nada más. Entonces, creo que, pues, es como dices, hay que encontrar un punto medio, ¿no? Pero como ujú. artista, me imagino que ustedes también tienen un interés en que las cosas, hasta Ah, es, dónde, sí, yo creo que lo ideal es que las cosas, o sea, que los objetos hablen por sí mismos, ¿no? O las acciones hablen por sí mismas. claro, Pero eso también ya es como la poesía, o sea, tampoco te puedes forzar a hablar así. O sea, yo creo que eso tendría que ser como el resultado de un proceso como de oficio. O sea, claro, por ejemplo, un poeta que diga que se puede sentar y escribir un libro de poesía, pues está muy mal, ¿no? O sea, más bien yo sí, creo que ya, si es afortunado, después de un tiempo podrá como acumular poemas que quizás si los lee años después se dará cuenta que es una buena obra, pero sí es como complicado a veces, ¿no? Cuando, si la gente quiere hacer las cosas como a la fuerza, creo. sí. Bueno, Sí, me quedé mal acostumbrada con el museo en Austria, el de Ars Electrónica. sí, Tienes una persona que te descifra todo lo que tú quieras preguntar y te instruye en todo lo, sea artístico o científico. Igual en Barcelona, en el Art Santa Mónica, es lo mismo. Tienes una persona sí, que te está explicando la obra, porque son obras complejas. sí. Yo creo que Entonces, eso es también fundamental, ¿no? Pues también sí, los espacios tienen que tener alguien, eh, pues que pueda, o sea, que esté, no me acuerdo la palabra, pero que pueda hablar de eso, ¿no? De manera fluida. claro, que esté bien documentado y preparado. Sí, claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Creo que No, hombre, a ti, te Cintia. están esperando. Y una Sí. disculpa, pero no vi tu mensaje antes. No, está bien. Es que, de hecho, yo no planeé, o sea, se me... algo que tenía que acabar ayer, ya no lo acabé, entonces, pues se me corrió como el tiempo. Pero, no, pero estuvo súper bien. Ok, pues Y muchas muchísimas gracias por gracias. invitar. No, al contrario, muy interesante tu trabajo. Gracias. A ti, bye. Chao.